Hoy por aquí les voy a enseñar a buscar fase con un tester sin que sea peligroso, porque hay una manera en la que la gente usa el tester para identificar solamente la fase y esa manera podría ser peligrosa. No estoy diciendo que vaya a ser un hecho que sea un peligro, pero es algo que se puede evitar, que podemos evitar de una fácil manera con una solución súper sencilla, y es la solución que les voy a mostrar a continuación. Como muchos sabrán, bueno, un tester es un aparato que se usa para mediciones eléctricas, tanto residenciales como industriales, y también trabaja con corriente alterna y corriente continua. Entonces, la de las casas, la corriente residencial, la electricidad residencial, es corriente alterna. Supongamos que tenemos dos cables y necesitamos saber cuál es fase, cuál es neutro. Con esto nosotros lo vamos a colocar aquí en 750 voltios de corriente alterna, que las mediciones residenciales en mi país son 110, pero hay unos que son 220 voltios de corriente alterna. Entonces nosotros ponemos aquí y el de 0 a 750 voltios de corriente alterna él nos va a medir. Y vean que tenemos dos puntas. Aquí tenemos el cable negro, que siempre va donde dice común, y el rojo, que es donde tiene la B de voltaje y este símbolo de ohmio. Para nosotros saber cuál es fase y cuál es neutro, él no nos va a decir en corriente alterna, porque él solamente nos va a medir el voltaje con las dos puntas. Ya vamos a explicarles eso mejor. Aquí yo tengo esta extensión, y esta extensión yo la tengo conectada a un toma corriente y está siendo alimentada por 110 voltios de corriente alterna. Vemos que tenemos dos orificios, entonces yo necesito saber cuál es fase y cuál es neutro, o supongamos que tenemos dos cables sueltos y necesitamos saber cuál es fase y cuál es neutro. Entonces yo pongo una punta en uno y en el otro, bueno, me disculpan aquí que se me dañó la punta y voy a hacerlo con el cable así. Una de las puntas la coloco yo aquí con mucho cuidado y la otra aquí, y vemos que ahí el tester me marca que hay 117 voltios de corriente alterna, pero así de esta manera no tenemos cómo saber cuál de los orificios es el que está conectado al cable fase y cuál de los orificios es el que está conectado al cable neutro. Entonces ahora vamos a medirlo al contrario. Ponemos esta punta aquí y la otra punta la colocamos aquí, y vean que nuevamente nos vuelve a medir el voltaje, 117 voltios de corriente alterna, pero igual no nos indica si es fase o si es neutro, y es lo que nosotros necesitamos identificar. Entonces mucha gente hace esto: colocan una punta en cualquiera de los orificios y tenemos 0 voltios porque no está cerrando el circuito. Recuerden que para cerrar el circuito necesitamos fase y neutro. ¿Y qué hacen las personas? Con su cuerpo tocan aquí y vean que el voltaje es muy bajo. Entonces eso quiere decir que este es el neutro, porque el neutro por lo regular o lo ideal sería que su voltaje fuese 0 o lo más cercano posible a 0. ¿Por qué nos da voltaje cuando tenemos una punta aquí y tocamos la otra? Porque recuerden que el cuerpo es conductor de electricidad. No nos electrocutamos porque el voltaje es muy bajo, y el tester tiene un mecanismo de seguridad para eso. O sea, el tester no va a permitir que pase el voltaje completo para acá, sino que solamente por la medición. Él tiene una resistencia allí adentro. Y si nosotros lo colocamos aquí, vemos que aquí el voltaje es mucho más alto. Entonces quiere decir que este punto que está aquí es la fase. Este punto que está aquí más grande, entonces sabemos que está mal conectado, porque el punto más grande por norma tiene que ser neutro y el más pequeño fase. Que ya saben que este es fase porque es el que mide más y este es neutro porque es el que mide menos. Pero si por alguna razón aquí llega a haber un corto, esto llega a fallar y ese voltaje pasa, esa corriente pasa y la recibimos nosotros, entonces vamos a tener un gran problema, porque es un voltaje bastante alto. Es como si estuviésemos tocando directamente un cable de electricidad. Y entonces aquí es donde yo les vengo a mostrar una forma, una manera para que ustedes midan e identifiquen cuál es fase y cuál es neutro en cualquier punto de una manera muy sencilla. Como ven, que si le hacemos tierra, si nosotros unimos fase con tierra, nos va a marcar un voltaje, y si unimos neutro con tierra, no nos va a marcar un voltaje o nos va a marcar un voltaje muy bajo. Entonces, como ustedes saben, el piso o todo lo que esté conectado a la tierra tiene esa capacidad de conducción, continuidad. O sea, si nosotros toco un cable aquí y toco el piso o toco la pared o algo que esté en contacto directamente con lo que es la tierra, voy a recibir una descarga, ya que la corriente va a conseguir un camino por donde viajar. Si yo estoy totalmente aislado, o sea, no estoy en contacto con nada, tengo unas botas o un calzado aislante dieléctrico que me aísle del piso,
y yo toco el cable fase, no me va a pasar nada. Claro, no, con esto no estoy diciendo que lo hagan, no lo hagan nunca, pero no va a pasar nada porque la corriente yo la estoy tocando la fase, pero la corriente no tiene un camino por donde seguir, ya que yo estoy separado del piso. Entonces no se estaría cerrando el circuito, y al no cerrarse el circuito no hay un consumo de electricidad. No voy a recibir una descarga, no voy a recibir corriente. Recuerden que corriente y voltaje no es lo mismo. Bien, entonces la forma que les vengo a explicar es que ustedes una punta del tester la van a colocar a uno de los cables o uno de los huecos que quieran identificar, supongamos este, y la otra la van a colocar, por ejemplo yo la coloco aquí, y vean que tengo un voltaje, pero es un voltaje muy bajo. ¿Por qué? Porque la llave está sobre una mesa, esta llave es metálica. Entonces ustedes lo pueden hacer con una llave, lo pueden hacer con cualquier cosa que sea metálica, que sea conductor. Ustedes lo que hacen es que una punta la colocan allí, y sin ustedes tocar ese artefacto que van a usar, que tiene que ser conductor, puede ser un pedazo de cabilla, de varilla, y ustedes lo colocan aquí. Un voltaje, pero es un voltaje muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta llave la vamos a colocar directamente en el piso, o sea, para que el camino que tenga que recorrer ese voltaje para cerrar el circuito le presente menor resistencias. Entonces ahorita voy a poner esto en el piso, voy a acomodar la cámara y les voy a mostrar cómo se intensifica el voltaje. Y de esa manera ustedes pueden medir cualquier cable, cualquier toma corriente e identificar fácilmente cuál es la fase y cuál es el neutro. En este caso yo voy a usar este cable, lo voy a conectar aquí, lo voy a poner en continuidad con la, y me va a quedar esta punta. Esto va a estar en el piso, esta punta la voy a conectar aquí, y con este voy a medir los puntos para identificar fase y neutro. Entonces bueno, vamos a hacerlo. Aquí tenemos la llave en el piso, y la llave me va a servir de ancla, o sea, porque no puedo poner el cable aquí porque se va a mover cuando vaya a hacer las mediciones. Entonces la llave es metálica y ella va a ser el puente entre el piso y el cable, y es la que me va a mantener el cable aquí, me va a servir de ancla. Recuerden que ustedes pueden usar un cable más fino, conductor más fino, eso no importa, lo que importa es que haga continuidad, y lo pueden usar más largo. O sea, si yo amarro esto a la llave y tengo un cable largo, lo único que voy a hacer es que pongo la llave en el piso con el cable, y en esta punta ya tengo tierra, y con esta puedo cerrar cualquier circuito sin necesidad de tocarlo yo, y no corro ningún riesgo ante una posible descarga eléctrica. Entonces vamos a hacerlo. Esto lo vamos a colocar aquí, que me dé continuidad. Ustedes la pueden amarrar en cualquier punto, la pueden amarrar aquí, vamos a amarrarla aquí, más fácil. Entonces aquí ya tenemos el ancla, el que nos va a poner el cable en contacto con la tierra, con el piso. Y aquí tenemos lo que es el enchufe, que es el que queremos medir. Tenemos en voltaje de corriente alterna, y esta punta del cable, aprovechando que está así, la vamos a poner aquí. Pero recuerden que lo pueden hacer también con una punta así, simplemente rodean el cable, con el cable rodean esta punta y ya la tienen en continuidad. Entonces aquí vamos a ponerla aquí en continuidad, la separamos del piso para que vean que no está pegando allí. ¿Y qué hacemos? Medimos las puntas. Tenemos una aquí y vean que me da 5 voltios. Medimos la otra y vean que tenemos 33 voltios. Miren el ejemplo que les voy a poner. Si yo toco esto, voy a hacer que haya más continuidad. Vean cómo aumenta el voltaje. 67 voltios. Si yo lo suelto, me marca 35 voltios. Entonces, de estos dos, vean que este orificio me marca 35 voltios. Y este me marca 5 voltios. Entonces, este es neutro. Vean nuevamente, el más pequeño es neutro y el más grande es fase. Recuerden que esto está mal conectado allá en el toma corriente, porque debería ser al contrario. El pequeño debería ser la fase y este debería ser el neutro. Eso se los voy a explicar en otro video. Pero entonces lo que les quiero mostrar es una manera con la que ustedes pueden, vean, si el cable fuese más largo, entonces no hay problema. Yo puedo, con el tester, necesito saber cuál es fase y cuál es neutro en un tablero, en cualquier cable, en cualquier toma, en cualquier caja de paso, donde cualquiera que haya un cable o haya un toma corriente. Entonces yo hago esto, tengo un ancla y no corro ningún riesgo. Aquí tenemos fase porque es más alto, y aquí tenemos neutro porque es más bajo. Entonces de esta manera ustedes pueden identificar fase y neutro fácilmente sin correr ningún tipo de riesgo. Entonces así evitan que alguna posible falla de este aparato los vaya a poner a ustedes en riesgo. Espero que el video les haya servido,
que haya sido lo bastante entendible, que lo pongan en práctica para que no se expongan más. Y bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, compartan el video, vean los demás videos. Espero que estén muy bien, saludos y hasta la próxima.